Muy buenas tardes, amigos que nos ven nuevamente en este canal de Sendero Victorioso. Nuevamente estamos para compartir la palabra del Señor. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias allá en el primer libro del apóstol San Pedro, en el capítulo 5. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor y en el cual nosotros debemos de estar atentos hoy en nuestros días a todo aquello que nos rodea. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Encontramos aquí ahora al apóstol San Pedro, recordando lo que nuestro Señor Jesucristo le había dicho allá en el libro de Juan. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y la respuesta de Pedro siempre fue, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y dice el Señor, pues apacienta mis corderos. En otra ocasión le dice, pastorea mis ovejas. Y nuevamente le dice la tercera vez, apacienta mis ovejas. Cuando el Señor le preguntaba a Pedro si realmente le amaba, sin duda alguna nos lleva a este pasaje en el cual encontramos en el capítulo 5, en el que el mismo apóstol enseña cómo es que debemos de apacentar la grey del Señor, apacentar las ovejas, apacentar al pueblo del Señor, de aquellos que son compartidos con la palabra, de aquellos que han tenido esa visión de ayudar al pastor, al evangelista, como hermanos en cada uno de nosotros. Tenemos que animarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que a través del versículo 8 del capítulo 5, dice que debemos de ser sobrios y velad. El velad es en el cual nosotros tenemos que estar siempre preparados para lo que acontezca. Siempre estar alertas ante todo aquello que nos rodea. Pero también dice que debemos de ser sobrios, que cada uno de nosotros debemos de ser cabales, que cada uno de nosotros tenemos que tener nuestros sentidos, nuestra posición como seres humanos o como hombres o como hijos de Dios, en los cuales tenemos que estar a través de la palabra, nutriéndonos de ella, porque en ella nosotros podemos ser sobrios cuando venga una situación que a través del Espíritu Santo nosotros podamos entender lo que está sucediendo, porque después nos dice aquí el apóstol Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, porque el adversario de nuestras almas está solamente rodeando a cada uno de nosotros, de aquellos que estamos haciendo la obra del Señor, de aquellos que estamos rescatando las almas de las garras del enemigo. Está rodeando nuestras vidas, está rodeando por el momento de cómo poder atacarnos. Si nosotros vemos cómo ese león en el cual está viendo su presa, está agazapado, y nada más lo está observando sin quitarle la mirada. Y está viendo todo lo que hace su presa. Así es el enemigo con cada uno de nosotros. Nos está observando qué es lo que estamos haciendo. Y más cuando nosotros tomamos a una persona que está perdida, sin Dios y sin esperanza, y le hablamos del evangelio, entonces es cuando ese enemigo, cuando este Satanás, se convierte, como dice el apóstol, que anda como león rugiente. ¿Cómo es ese león rugiente? Cuando el león ruge en la selva o ruge ahí en el zoológico donde lo veíamos antes, porque hoy ya no se puede, su voz, lo que hace el león, su rugido, lo podemos escuchar a una cierta distancia y es cuando nosotros decimos, el león está rugiendo o tiene hambre
o está llamando la atención, o está en pos de su presa. Por eso dice el apóstol, porque vuestro adversario, con el que luchamos, con el que batallamos, con el que también tenemos que tener respeto, porque es el adversario, está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y quién es esa presa fácil de poder devorar? El león. Cuando vemos a través de la televisión y los documentales, normalmente se van con el pequeño, con el recién nacido, con el ciervo pequeño, con aquel que casi no puede correr, y contra él es con quien está merodeando y está tratando de ver cómo podrá dar el zarpazo. Y por eso dice el apóstol que debemos de tener cuidado, pero debemos de velar y orar y estar sobrios. Anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe. Nosotros tenemos que ser firmes en lo que hemos creído, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando llegue ese momento en el cual ese león, esa persona, porque nuestra lucha es contra huestes infernales que andan polulando en el aire, no es con una persona, sino es espiritualmente. Y contra esa persona nosotros tenemos que estar preparados. Y qué mejor que la palabra del Señor, la cual siempre nos va a traer como una espada, como una arma en la cual nosotros podamos luchar contra este feroz enemigo. Porque es un feroz enemigo. Si no es así, entonces ¿por qué le llama león el apóstol? Porque sabe que es un feroz enemigo, sabe que ese animal es terrible cuando destroza, cuando mata, cuando destruye cada hueso de su presa. ¿Cómo empieza a comerse a esa presa este animal? Así es el enemigo. Empieza con una mordida sagaz o con un zarpazo, y en el momento que da el zarpazo, cae el alma, cae la vida. ¿Por qué? Porque no está bien fundamentada en la palabra del Señor. Y es una presa fácil de llevarse. Por eso dice, por el cual resistir y estar firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? El enemigo está dando los zarpazos y están cayendo las almas. Pero cada una de estas almas que están cayendo, cada una de estas vidas, esperemos que cada una de ellas hayan sido constantes en la oración, hayan sido constantes en la palabra de Dios, hayan sido firmes en todo su proceder, y a través de la fe ellos salgan victoriosos en medio de todas estas tribulaciones y pruebas, y de la muerte también, porque nos espera la muerte en algún momento. No sabemos si en estos momentos del virus o de todo lo que está sucediendo, nosotros hayamos de caer. Pero si habremos de caer, nosotros nos habremos de sentir que estamos en la presencia de Dios, porque hemos confiado en Él, en el que Él es el autor y consumador de nuestras vidas, que Él es el que dio su vida por ti y dio la vida por mí, para el perdón de nuestros pecados. Pero no tan solo eso, sino también para salvar nuestras almas, para tenerlas allá en su presencia. Y no solamente nosotros, sino los de todo el mundo. Hemos visto las noticias, cuántas muertes, cuántos enfermos, cuántas situaciones difíciles. Pero si cada uno de ellos que ha confiado en el Señor seguirá adelante, entonces obtendrán la victoria. Pero es por eso que nosotros tenemos que predicar el evangelio. Porque hay muchas personas que han estado cayendo sin el conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que estos medios utilizamos para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegue hacia cada uno de ellos. Porque les hablamos del perdón de pecados, les hablamos de la salvación en Cristo Jesús, les hablamos que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y les hablamos también que Jesucristo resucitó al tercer día. Y también les hablamos que Él está sentado a la diestra del Dios Padre y está intercediendo por ti y por mí.
y que Él dio su vida por cada uno de nosotros, que somos pecadores. Por eso es que es necesario que nosotros le roguemos, le pidamos perdón y que a través de ese perdón Él nos va a dar la salvación y la vida eterna. Pero es necesario que nosotros seamos sobrios, pero que también velemos y que también estemos firmes en la fe. Y es necesario aceptar a Jesucristo como nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Y dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, por eso es necesario aceptarle a Él, porque Él nos llama a su gracia, nos llama a la gloria eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, porque de que vamos a sufrir, vamos a sufrir. Por eso es que tenemos que prepararnos, por eso es que tenemos que estar sobrios, porque tendremos que sufrir en alguna ocasión por el Evangelio, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquel que venciere, dice el Señor que le va a dar una corona con unas piedrecillas. Y yo daré la corona de la vida, dice el Señor. Aquellos que sean triunfantes, aquellos que han sido y han soportado todo aquello que en el nombre de Jesús habremos de padecer. Dice por un poco de tiempo. ¿Qué tiempo tuvieron aquellos hombres que murieron en Roma? De aquellos que eran lanzados al Coliseo. ¿Cuánto podemos pensar que eran devorados por los leones o eran atacados? En un zarpazo pudieron haber muerto luego. O aquellos que fueron encendidos y les untaron brea para poder encender aquel lugar y ponerlos por antorchas. ¿Cuánto tiempo sufrieron? Aquí dice el apóstol que padeciendo un poco de tiempo, pero que después les esperó la gloria, les esperó la vida eterna. Por eso es que nosotros tenemos que ser sobrios, velando y confiando, teniendo fe en el Señor. El mismo nuestro Señor Jesucristo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar y nos va a fortalecer y nos va a establecer en su reino celestial. Pero también si nosotros somos perseguidos en esta tierra por causa del Evangelio, también Él nos va a afirmar y nos va a restablecer y nos va a fortalecer, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿O acaso nosotros no vamos a padecer y nuestro Señor Jesucristo que padeció y que sufrió, solamente Él lo pudo hacer? No, también nosotros lo vamos a hacer. Pero cada uno de nosotros debemos de fortalecernos en nuestro Señor para que en aquel día, en aquel momento, cuando suceda, nosotros seamos firmes como aquellos cristianos en aquellos momentos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que cuando aquellos hombres les dijeron, renuncia a tu fe, renuncia a Jesucristo, ya no le sigas más, ellos dijeron, no, yo continuaré porque Él es mi Señor y mi Salvador. ¿Qué daño Él pudo haberme hecho sino solamente lo que me dio fue la vida y una esperanza viva? Eso es lo que nosotros tenemos que tener hoy en nuestros días. No debemos de temer, tenemos que seguir adelante. Es cierto que padeceremos, pero tenemos que seguir adelante porque el Evangelio es de sufrimiento, el Evangelio es de padecer, el Evangelio es de carencia, el Evangelio tiene que propagarse y nosotros somos los responsables de poder hablar del Evangelio. Y Él nos va a establecer. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. No hay mayor honra que solamente para nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria y el poder. Y nosotros también podemos cantar y alabar su santo nombre, como aquellos ángeles están alabando y glorificando a Dios y diciendo, santo, santo, santo es Jehová, el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que habrá de venir. Por los siglos de los siglos, a Él sea la honra y la gloria. Nosotros que estamos en esta tierra debemos de glorificarle, debemos de darle gracias, aún a pesar de los sufrimientos. Como dijo Job, habremos de recibir todo lo bueno
y no lo malo del Señor? A su nombre sea la gloria. Jehová Dios quitó y Jehová Dios dio. Sea su nombre bendito. Entonces, a ese Dios Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a su diestra, démosle honra y gloria, pero nosotros seamos firmes en la fe, en lo que hemos creído, pero también debemos de ser sobrios y debemos de velar a través de su palabra, a través de la oración, para que no seamos como las olas que van de un lugar a otro y sin estar establecidos en el Evangelio. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno que estás en los cielos. Gracias te damos por tu palabra, simplemente danos la fe. Aumenta la fe, Señor Dios, en cada uno de nosotros. En cada uno de mis hermanos, Señor Dios, que están débiles en la fe, también tú puedes darle, porque dice tu palabra que si nosotros nos hace falta fe, tenemos que demandarla. Pero también tenemos que ser sobrios y tenemos que velar. Tenemos que ser soldados firmes en la cual tú nos has llamado, y en cada uno de nosotros nos has dado el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Solamente ayúdanos, Señor Dios omnipotente, para que esta palabra pueda llegar hasta cada uno de los corazones y de las vidas necesitadas por ti, y para que el enemigo no atrape nuestras vidas, porque como dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente, queriendo devorar a aquel que anda distraído, aquel que no ora, aquel que no lee su palabra, aquel que solamente se la está pasando sin hacer nada por el evangelio, vendrá a devorarlo. Pero que aquellos que estamos firmes, ayúdanos, Señor Dios omnipotente, para seguir en esta firmeza del evangelio y seguir propagando tu santo y bendito nombre a todos los rincones, a todas las almas que necesitan de ti, Señor Jesús, a través de esta palabra. Gracias te damos, bendito Señor. Gracias te damos por todo tu amor y toda tu misericordia, y gracias por cada uno de aquellos que están padeciendo, pero que están confiando en ti, de que tú eres el único ayudador, que tú eres la solución al problema, pero que tú eres nuestro sanador y nuestro Señor Jesucristo por la eternidad y nuestro Salvador. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Gracias le damos a Dios por esta palabra. Esperamos que sigamos adelante fortaleciéndonos en el Señor. Sigamos leyendo su palabra, ya que es vida para cada uno de nosotros, y a través de la fe que también nosotros esperemos la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que en aquel momento qué glorioso y qué grande maravilla será para cada uno de nosotros verle, palparle, quizás hacerle preguntas de los cuales nosotros tenemos, pero verle cara a cara, pero sobre todo estar con Él. Gracias le damos a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. No se les olvide darle like, compartan la palabra del Señor a través de estos medios, y sigamos adelante, que el evangelio hay mucho por qué sembrar. Tenemos mucho por qué sembrar la palabra de Dios hasta todos los rincones del mundo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchísimas gracias, mis hermanos y amigos.